tiene que ver con nuestro corazón. Y la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso, hermanos. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios solamente. Dios es el que conoce el corazón. Y nosotros como seres humanos conocemos a las personas y las conocemos de acuerdo a la apariencia, lo que vemos en su exterior, pero no conocemos su interior, no conocemos su vida interior, no conocemos lo que piensa, pero Dios conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. Dios nos conoce a la perfección. Dios nos conoce a tal grado de que aún cada parte de nuestro cuerpo Él lo conoce a la perfección, porque Él nos formó, Él nos creó. Y la Biblia dice que los pensamientos y todo lo que el hombre maquina o piensa hacer en su vida, Dios lo conoce. Así que esta mañana el hablar acerca de este tema, el corazón que agrada a Dios, tiene que ver con cómo lograr el vivir una vida que agrade a Dios. Sabemos que como seres humanos todos tenemos limitaciones y tenemos errores, pero nuestro corazón es un corazón, dije, engañoso, pero ese corazón se lo podemos entregar a Dios para que ese corazón haga lo que Dios quiere y no lo que nosotros queramos. El corazón nos puede engañar haciéndonos sentir algo que debemos de hacer o que será lo mejor al realizar, pero cuando Dios es el que viene a nuestro corazón, Dios nos va a enseñar qué hacer y qué vamos a llevar a cabo para que nos vaya bien. Dice este pasaje, hablando el proverbista Salomón, diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Una de las cosas que Dios pide a todo creyente o a toda persona, especialmente a los que hemos creído en Cristo Jesús, es que le demos nuestro corazón a Dios. Dice la Escritura, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Pues que le amemos. ¿Cómo? Con todo el corazón. ¿Qué es lo que pide Dios? Nuestro corazón. Que le amemos con todo el corazón. Así que hablar del corazón es hablar de acciones, de sentimientos. Hablar del corazón es del todo del hombre, porque del corazón es donde salen nuestras acciones. Así que el proverbista menciona, hablando acerca de la importancia de entregar nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y si algo pide de nosotros es nuestro corazón. Y voy a poner como referencia un ejemplo de miles de años atrás, de un personaje que todos conocemos y que hemos oído hablar de él, llamado David. Algunos lo conocen como el guerrero David, el rey David, el pastor David, el músico David, el poeta David, y tiene diferentes características que pueden relacionarse con David. Pero ¿quién era David? En realidad, para que Dios se haya fijado en él y haya puesto su mirada en él. Dice el pasaje que mencioné al principio como base: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Una de las cosas que considero que Dios vio en David como un corazón que le agradó a Dios fue que David tenía sus ojos puestos en los caminos del Señor, en la voluntad del Señor. Cuando menciono a David, menciono al menor de 8 hijos de una familia. Su padre se llamaba Isaí, y aunque era el menor, no por eso querría decirse que no tenía las capacidades para que agradara a Dios. En este caso, David, aún siendo el menor, Dios vio algo en él, y vio ese algo que yo quiero compartirte esta mañana, y te lo voy a compartir en 3 puntos solamente, pero quisiera que te lo llevaras en tu corazón como una referencia de cómo vivir a tal manera de que podamos agradar a Dios. Así que acompáñame, por favor, si me puedes acompañar a 2 Samuel capítulo 16. 2 Samuel capítulo 16. Y voy a llevarte a la palabra de Dios en el tiempo en que Dios le dice al profeta Samuel que vaya a ungir a David como rey. Samuel no conocía a David, pero Dios sí lo conocía. Samuel iba con la expectativa
de quién sería el nuevo rey, porque Dios había dicho a Saúl que ya no sería rey y que Dios ya había escogido a un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a mi corazón, dice el Señor. Y ese hombre conforme al corazón lo sabía, en este caso Samuel. Sabía que Dios ya había escogido a alguien, pero no sabía quién era. Y Dios lo manda a casa de Isaí y le dice: ahí tú vas a decirle a Isaí que ofrezca sacrificios junto con sus hijos y que tengan un tiempo de comunión. Y ahí yo te mostraré quién es ese hombre conforme a mi corazón. Un corazón que me ha agradado y que yo lo quiero ahora poner como rey sobre el pueblo de Israel. Dice este pasaje, vaya conmigo, y voy a hacer énfasis en algunos puntos de esta unción que Dios da a David a través del profeta Samuel. Dice el verso 16, el capítulo 16, verso 1: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando él vio a Eliab, para él era la persona que llenaba los requisitos para ser el nuevo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Recuerde que él ya sabía que Dios había escogido un hombre conforme al corazón de Dios. Pero al ver a Eliab, él dice: este es. Porque él miraba a Eliab con todas las características de un guerrero, de una persona fuerte, de una persona inteligente, de una persona capaz. Y para él era el que Dios había escogido. Pero mire lo que sigue diciendo la escritura. Jehová le responde a Samuel, verso 7: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar, dice la escritura, Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. ¿Por qué no había elegido a ninguno de los 7 hijos mayores que David? Porque no tenían un corazón que agradara a Dios. Tenían muchas cualidades, tenían muchas capacidades que para Samuel y aún para su padre Isaí, en este caso de David, al pasar a sus hijos y presentarlos delante del profeta, para él ellos eran los indicados para que Samuel los pudiera observar y los pudiera calificar. Pero aún así, Dios le enseñó a Samuel que ninguno de ellos era conforme a su corazón, no era el que Dios había elegido. Sigue diciendo este pasaje: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió diciendo: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, escuche bien, en adelante el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, vino sobre David,
Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí lo importante que quisiera hacer notar es que el Espíritu de Dios vino sobre David en el momento que fue ungido por el profeta Samuel. Y fue ungido porque ¿quién lo escogió? ¿Quién lo eligió? Dios. Dice la Escritura que tú y yo fuimos elegidos por Dios. Él nos escogió. Él nos eligió a nosotros, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a nosotros mismos nos pusimos en el lugar en el que estamos, o nos llamó en el lugar en el que estamos, o nos llamamos nosotros mismos en el lugar en el que estamos. Fue Dios quien nos llamó. Y en este caso, después de haber hecho todo el recorrido de todos los hijos, llega David y era un simple pastor de ovejas. ¿Qué características tenía David, siendo un pastor, siendo el menor, para que Dios hubiera mirado en él la capacidad para que fuera el nuevo rey de Israel? Ya he enseñado y he estado compartiendo estas últimas semanas acerca de la capacidad, de los dones, de los ministerios, del llamado que Dios le da a los creyentes. Y he mencionado claramente que nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Que Él es quien nos capacita y nos hace ministros competentes, siervos competentes de un nuevo pacto. Así que tú y yo tenemos la capacidad de parte de Dios, pero solamente viene la capacidad a través del Espíritu Santo de Dios. En este caso David, aunque era un pastor de ovejas, claro que Dios vio algo en él, no vio su capacidad, porque Dios lo iba a capacitar a él. Iba a ser de un simple pastor de ovejas un gran rey. Un gran rey que iba a ser inteligente, capaz, porque no iba a ser un rey con una inteligencia humana, iba a ser un rey con una inteligencia que venía de parte de Dios. La Biblia dice que Él en el tiempo futuro, en el tiempo que estamos viviendo, nos daría pastores que nos pastorearan con inteligencia y con sabiduría. ¿Quién es el que da la inteligencia? ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. ¿Quién es el que hace al hombre sabio? Dios. Dice la Escritura, hablando acerca del padre de David, en este caso, de Salomón, el hijo de David, que Salomón iba a ser un hombre sabio, inteligente, y que no iba a haber otro hombre más sabio que él, ni antes ni después de él, porque Salomón agradó a Dios. Agradó a Dios cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él no pidió bienes ni poder, él pidió sabiduría, inteligencia. Y la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, en el libro de Santiago, si alguno está falto de sabiduría, demándele a Dios y Dios se la dará ¿cómo? Abundantemente. Dios es el que da inteligencia y sabiduría. En el caso de David, cuando viene el Espíritu de Dios sobre él, claro que empieza David a experimentar no solamente la sabiduría y la inteligencia de Dios, sino el poder de Dios sobre su vida. Porque el Espíritu de Dios desde ese día estaba sobre él. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón. Dice este pasaje que desde ese día, aunque todavía no era proclamado como rey, pero ya había sido ungido como rey. Ahora, hablar de las características que Dios vio en David es hablar de aquello que la Escritura misma nos va a revelar, de qué fue lo que Dios vio en David para que de un simple pastoreo lo llevara a ser un gran rey. Y para mí y para muchos estudiosos de la teología, el rey más grande que ha existido en la historia del pueblo de Israel. Si usted nota, cuando Jesús apareció, de David vendría un linaje, hay una genealogía. Desde David hay una genealogía hasta el nacimiento de Jesús, y de David saldría el Salvador. Así que había un propósito grande de parte de Dios, aún miles de años atrás, en el futuro, con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Si usted nota, cuando Jesús aparece como el Verbo encarnado y aparece como el Salvador, como el Hijo de Dios, no se le llamaba hijo de Jacob o hijo de Abraham, o se le llamaba hijo de Daniel, sino hijo de David. Jesús, hijo de David. ¿Y quién era David? Un atleta, un músico, un poeta, un rey, un pastor. Tenía la experiencia en diferentes áreas. Pero qué importante es saber que David tenía un propósito,
y que desde el momento en que Dios lo ve y le agrada en el corazón de Dios, en ese momento Dios empieza a planear en la vida de David no solamente el ponerlo como rey, sino que su reino sería siempre eterno y su reino siempre tendría un sucesor. Y en este caso, el reinado viene a culminar con Cristo Jesús. Y Jesús es el rey para siempre. La Biblia dice que es rey de reyes y señor de señores. Y no solamente eso, ahora en Cristo Jesús, tú y yo, imagínate el propósito tan grande y tan maravilloso de Dios, pensando desde el llamado de David hasta nuestro tiempo. Tú y yo, ahora en Cristo Jesús, dice la Biblia que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha dado una posición de autoridad, de reinado. Y no solamente aquí en la tierra nos da esa autoridad, sino también dice la Escritura que nos la dará allá en el cielo. Ahora, la primera característica que yo quisiera que tú pudieras comprender esta mañana y nos la lleváramos en nuestro corazón es que el corazón de David, ¿qué fue lo que Dios vio en el corazón para que dijera, he elegido un hombre conforme a mi corazón? Era que el corazón de David era un corazón humilde, era un corazón que reconocía su condición. Y lo primero que tenemos que reconocer es nuestra condición. Cuando Dios quiere llamar a alguien para hacer cosas grandes, Dios va a buscar lo pequeño, lo humilde, lo sencillo, lo que el mundo a veces no quiere o desprecia para hacer cosas grandes. Pero si algo va a ver Dios es la humildad, el reconocimiento de saber que no somos dignos, que no somos las personas tal vez idóneas, y reconocer que no somos perfectos, que tenemos pecado y que hemos pecado y que aún así estamos dispuestos a agradar a Dios y a servir a Dios. Vaya conmigo al Salmo número 51. Primera característica de David, de un hombre que agradó a Dios en su corazón y que de acuerdo al título del sermón de esta mañana, que tiene que ver con el corazón que a Dios le agrada, vamos a leer en este Salmo número 51, muy conocido también por muchos, y me gustaría leerlo como lo hice con el libro de Samuel, capítulo 16, que nos dio mucha enseñanza. Este Salmo 51 habla de la humildad y el reconocimiento que una persona debe de tener para que tenga un corazón que agrade a Dios. Vaya conmigo. Lo primero que David reconoce y le dice a Dios es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se van a convertir a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si usted nota, el reconocimiento de la humildad de David está en que él reconoce su condición delante de Dios de pecador, de que fue concebido en pecado,
de que su pecado está siempre delante de él y que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y que él le dice: escóndeme de mis pecados, Señor, esconde esos pecados que tú no los puedas ver, de tal manera que, Señor, yo pueda seguir teniendo tu favor sobre mi vida. Una de las cosas que él implora a Dios es: límpiame, purifícame, quiero ser limpio. Y eso es humildad, el reconocer nuestro pecado. Un corazón que agrada a Dios es un corazón que reconoce su pecado delante de Dios y se humilla delante de Dios. Al final de este salmo, él declara lo siguiente: Dios no menosprecia o desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Y qué es un corazón que se humilla? Un corazón que está ligado a la humildad, al reconocimiento, a la necesidad de Dios. Y cuando uno es humilde, reconoce su condición, reconoce que necesita de Dios, y si lo necesita, lo busca. David fue el que dijo: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar en la casa de mi Dios. Él fue el que dijo: entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas. Él estaba convencido que si había algo que tenía que hacerse para agradar a Dios, era ser humilde y reconocer su condición delante de Dios y su necesidad de Dios. Cuando Jesús da el sermón de las bienaventuranzas, él habla acerca de felices o dichosos los pobres en espíritu. Y cuando habla de los pobres en espíritu, está hablando de la humildad de espíritu, de aquellos que reconocemos nuestra necesidad de Dios y lo buscamos porque lo necesitamos. Estamos aquí en la iglesia, venimos aquí a la iglesia a pesar del frío porque necesitamos de Dios. La segunda característica que yo quisiera llevarte a conocer es la fe de David. Aunque David era un hombre que pastoreaba ovejas, porque así su padre se lo había encomendado, usted sabe la historia, cómo David en cierto momento declara al rey Saúl diciendo que él cuidaba las ovejas de su padre, y cuando el oso o el león venían, dice la escritura que él declaraba, él enfrentaba al oso y al león y defendía las ovejas y mataba al oso y al león, porque sabía que él no iba a pelear contra el oso y el león solo, sino que Dios estaría con él y que Dios lo ayudaría a vencer al oso y al león. Y de la misma manera en que vencía al oso y al león, podía vencer al gigante Goliat, al príncipe de los filisteos, que estaba amedrentando a los escuadrones del ejército de Israel. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña a 1 Samuel, capítulo número 17. Ya leímos el pasaje de 16 de Samuel, donde menciona el llamado que Dios le hizo a David. 1 Samuel 17, verso 33. ¿Ya lo tiene? Dice este pasaje: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Tú no puedes. Mas David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué tremendo, ¿no? Había un ejército enorme, que más de 3000 hombres que Saúl había preparado para estar ahí enfrentando a Goliat, al filisteo, pero ninguno tenía la fe que tenía David.
Estaban en ese ejército los hijos de Isaí, hermanos de David, estaban ahí entre el ejército porque Isaí había mandado a David a llevar de comer, pero no tanto llevar a comer a sus hermanos, sino ver si estaban bien. Y estaban los hermanos de David en su momento ahí en el ejército, y ninguno de los que estaban ahí tenía la fe, ni los hermanos de David tenían la fe que tenía David. Dios me ha librado, está conmigo, y así como me ha librado del oso y del león, también me va a librar de este filisteo, y también acabaré con él, le cortaré la cabeza. Pues ¿quién es este incircunciso? Dice la escritura que al escuchar la fe que David expresaba, que confesaba con su boca, porque la creía en su corazón, esa fe estaba en su corazón. Dice la escritura que Saúl, sorprendido, le dijo, después de que le había dicho, tú no podrás, le dijo, ve y que Jehová esté contigo. Yo quiero decirle algo esta mañana. Cuando tú eres humilde y reconoces tu condición de pecado, y que hemos pecado delante de Dios, y que necesitamos de Dios para limpiarnos y purificarnos, y que la presencia en nuestra vida del Espíritu Santo hace que nos recuerde que Jesús murió en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, y que a través de su sangre fuimos limpios y que fuimos purificados, como dice el salmista David en el Salmo 51. En ese momento, cuando nosotros reconocemos que Dios está con nosotros, créame, no hay nada que podamos enfrentar que Dios no nos dé la victoria. Pero sobre todo, el que tengamos esa fe que agrada a Dios. Dice la escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. David agradó a Dios en la humildad, en su necesidad de Dios que él reconocía, pero también lo agradó con su fe, al declarar con convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él todavía no veía, pero sabía que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria. Definitivamente, como hijos de Dios, necesitamos tener esta característica de fe y pedirle al Señor que nos aumente la fe y que podamos mantenernos firmes en la fe, porque a través de la fe es como nos vamos a obtener la victoria ante todo lo que enfrentemos en la vida. Usted sabe la historia, como David enfrentó a ese gigante y lo venció y le cortó la cabeza. Y la gente estaba sorprendida de cómo una persona que no tenía la capacidad, que no podía ni sabía usar una armadura o una espada, pudo vencer a un guerrero con armadura y con espada, con una simple piedra de río y una honda que en su momento él lanzó con la confianza que era suficiente, una pequeña piedra para derribar a ese gigante. La Biblia habla de la fe como un grano de mostaza, muy pequeño. Si tuvieras fe como algo tan pequeño, es suficiente para ver la gloria de Dios en tu vida, el que Dios se manifieste en tu vida y puedas tener la victoria ante todo lo que enfrentes. Llámese enfermedad, llámese problemas familiares, económicos, cualquier problema que tú enfrentes en tu vida personal o familiar, Dios tiene poder para resolverlo y darte la victoria si crees en Él. La tercera característica que quisiera mencionar acerca de David, ya dije que la primera fue el ser humilde, un corazón humilde, pero también un corazón de fe. Y la tercera característica tiene que ver con un corazón obediente. Cuando hablamos de corazón obediente, estamos hablando de poner en primer lugar el agradar a Dios, el hacer lo que Dios nos pide y poder ver el fruto de esa obediencia en nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, si me puede acompañar en Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, verso número 13. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran mujeres o hombres de fe? Si usted se considera así, usted puede leer Hebreos acerca de los héroes de la fe y va a notar que muchos de ellos llegaron a ser héroes de la fe porque no veían todavía las cosas, pero creyeron en Dios y el resultado fue que vieron el favor de Dios sobre sus vidas. Dice este pasaje en Deuteronomio capítulo 11, verso número 13.
Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, escuche bien, si obedecieres cuidadosamente los mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, amando y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. En otras palabras, Dios enviará las lluvias de bendición a su tiempo y serás bendecido, habrá frutos de bendición. Verso número 15. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y se aparte y sirva a dioses ajenos y se incline ante ellos. Y se encienda el enojo de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto o mueras pronto de la buena tierra que os da Dios, que os da Jehová. Qué tremenda palabra dice este pasaje acerca de la obediencia. Que cuidemos con mucho cuidado el obedecer a Dios en lo que Él nos pide. Y si lo hacemos de esa manera, entonces Dios enviará la lluvia temprana y tardía a nuestra tierra. Pero también dice que cuidemos de no permitir que nuestro corazón se aparte de Dios. ¿Y cuándo es cuando un corazón se aparta de Dios? Cuando deja de obedecer a Dios. Cuando eres obediente, estás cerca de Dios. Cuando eres desobediente, estás lejos de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué me dicen que me aman y no guardan mis mandamientos? Si me amáis, guardarías mis mandamientos. El mandamiento es amar y servir a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Es el primer mandamiento o principal mandamiento que siempre he comentado. Amar a Dios va más allá de decirle te amo. Amar a Dios tiene que ver con el mostrarle nuestro amor a través de la obediencia. Si me amáis, vas a tener cuidado de hacer lo que yo te pedí cuando te llamé, cuando te elegí y te saqué de ser un pastor para ser un gran rey. De donde Dios te sacó y te llamó para que seas lo que hoy eres en Cristo Jesús, un gran rey. Dios espera que seamos obedientes. Ahora, cuando hablo de la obediencia, hablo que el ser obedientes provoca que las bendiciones de Dios nos alcancen. Dice ahí en Deuteronomio también que las bendiciones nos van a alcanzar si somos obedientes. Pero si somos desobedientes, también las maldiciones nos alcanzan. Así que no es que Dios nos maldiga, es que nos alejamos de Dios y somos sujetos a que las maldiciones, las consecuencias del pecado, del mundo, del amor al mundo, de la idolatría y todo lo que conlleva la desobediencia a Dios nos alcance y nos afecte. Mas cuando somos obedientes y nos apartamos de todo lo que acabo de mencionar, entonces viene esa lluvia temprana y tardía y Dios nos bendice. Y la consecuencia es que las bendiciones llegan. Y bendición tiene que ver con todo aquello que esperamos de parte de Dios. Pero dice algo más en este pasaje que acabo de leer. No permitas, ten cuidado de que tu corazón no se infatué y que se aleje de Dios. Y que Dios se llegue a enojar y cierre los cielos. Cierre los cielos y no haya lluvia sobre tu tierra. A veces pensamos, ¿por qué no llegan las promesas de bendición? ¿Por qué hay cielos cerrados? ¿Cómo podemos abrir los cielos? ¿Cómo podemos provocar que los cielos sean abiertos y poder ver a nuestro Dios? Creer que hay un Dios que nos está observando
y que quiere mandarnos una bendición desde el cielo, y que el simple hecho de creer en Él hace que esos cielos se abran y Él derrame bendiciones hasta que sobre y abunde, obedeciendo lo que Dios nos pide. Cuando Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, por hablar, por evangelizar, por declarar las buenas nuevas de salvación, dice la Escritura que fue tomado y apedreado, y fue muerto apedreado. Y él, estando en la condición de ser vulnerable ante el ataque de esas personas apedreándolo, aún en su cuerpo golpeado por las piedras, dijo en oración: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Dice la Escritura que cuando él dijo eso, los cielos se abrieron y Esteban pudo ver a Dios y al Hijo de Dios sentado a su diestra. Él pudo experimentar la presencia de Dios, porque aún en el tiempo en el que él estaba siendo apedreado por hacer lo correcto, por obedecer a Dios, por cumplir con su llamado, él pudo ver cielos abiertos, y estoy seguro que él fue directo a la presencia del Señor. ¿Dónde más habla la Escritura de cielos abiertos? La Biblia dice que cuando Jesús ascendió al cielo, todos los discípulos se dieron cuenta cómo los cielos se abrieron y vieron a Jesús ascender al cielo. Dice la Escritura que él ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, el lugar de honor, un lugar donde él es reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y en el cual toda rodilla se doblará. Si algo distinguió a Jesús, fue la obediencia. Si algo hizo Jesús como hijo, fue que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un corazón que agrada a Dios es un corazón que reconoce su necesidad de Dios, es humilde. Un corazón que agrada a Dios es un corazón que no solamente reconoce su necesidad de Dios, sino también es un corazón lleno de fe, que ha puesto su confianza en Dios y no en otras cosas. Un corazón que agrada a Dios es un corazón que es obediente. Sé fiel es ser obediente hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta mañana yo quiero invitarte a ti que estás aquí de manera presencial con el frío, pero también a los que lleguen a escuchar esta prédica a través de las redes sociales, a que desarrolles estas tres características: humildad, fe, obediencia, suficientes para tener un corazón que agrada a Dios. ¿Te gustaría esta mañana hacer una oración y decirle: Señor, ayúdame a esforzarme para yo poder tener un corazón que te agrade? Un corazón conforme a ese corazón que tú viste también en David, y que de un simple pastor hiciste un gran rey. Y que así como él, Señor, yo pueda alabarte, pueda adorarte, aún en medio de cualquier circunstancia difícil, yo pueda cantarte alabanzas, glorificar tu nombre y ser un adorador. Tú que estás de manera presencial, yo te invito a que le digamos al Señor: Señor, con humildad, perdóname, Señor. Reconozco mi pecado.